procuradurías y fiscalías del país, incluyendo la General de la República, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, a través de la maestra Rosa Isela, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. Es decir, estamos haciendo un frente común para estos lamentables hechos que sucedieron en Tula. Ahora, ¿qué tan implicados en la fuga están los que salieron junto con José Artemio Maldonado Mejía, alias el michoacano? Tengo entendido que él era el objetivo principal y que los otros quizá fueron para hacer bola, para distraer también a las autoridades, como ocurrió con la explosión de los coches. Fueron coches bomba, tengo entendido, un acto prácticamente de terror. Bueno, fueron coches incendiados de manera simultánea muy cerca del Cerezo, que trajo consigo generó una distracción. Iban gente armada con armas de uso exclusivo del ejército, varios vehículos, y fue algo dirigido efectivamente para rescatar o para lograr llevarse al michoacano. En realidad el delito se llama evasión, y este michoacano lo teníamos detenido por una orden de aprehensión relacionada con una causa penal de homicidio de una persona en Tepetitlán, que es un municipio dentro del Distrito Judicial de Tula. Las otras 8 personas estaban relacionadas con 2 carpetas y 2 causas penales por el delito de secuestro. Eso significa que hay cierta identidad entre todos los que se fugaron, sí se conocían, incluso un hermano del michoacano formó parte de las personas que se evadieron. No puedo revelar los nombres, pero sí tenemos identificados. Claro, los teníamos por delitos del fuero común. Han estado saliendo información en redes, en investigaciones periodísticas, de que se les relaciona con otro tipo de conductas que son consideradas delincuencia organizada, como el huachicol, como tráfico de personas, que serían competencia del Ministerio Público Federal. Llegado el momento, haremos el desglose con la información que tengamos para que el MP Federal se encargue de realizar estas investigaciones. Nosotros no teníamos esa información solamente por el delito de homicidio, que era por el cual estaba siendo procesado. Ahora, hay 12 custodios de este centro de readaptación social que están siendo presentados ante la Procuraduría de ahí de Hidalgo para que declaren sobre lo ocurrido. ¿Qué ha salido de estas indagatorias? Tenemos 15 entrevistas por igual número de servidores públicos del penal de Tula. Por un lado la directora, luego los coordinadores de seguridad y de custodios, así como los custodios. Para la presidencia por encima de Morena, porque llama la atención la cercanía en que están. Claro, es una fotografía, falta mucho todavía para las definiciones. Habría que preguntarle a Luis Donaldo Colosio Riojas si él está interesado, pero ustedes ya lo están placeando. Así es, bueno, en realidad aquí el interés para nosotros es obviamente editorial, ¿no? Sabemos que hay muchos nombres que se mencionan, entre ellos el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, ¿no? También lo estamos midiendo, ¿no? Estamos midiendo al gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila, estamos midiendo al que acaba de terminar su mandato como gobernador de Querétaro, a Pancho Domínguez, también al Alfredo del Mazo, a Lito. Estamos viviendo a todos los que podrían en un momento dado posicionarse, ¿no?, en la carrera presidencial, y por eso medimos también a Luis Donaldo Colosio, ¿no? Yo creo que aquí lo importante son 2 cosas. Uno es el potencial de crecimiento del Movimiento Ciudadano, que si bien es un partido que, como mencionaba, se ha mantenido, ¿no?, por abajo del 10% de la intención de voto a nivel nacional, sí ha colocado figuras de gobernadores de manera muy importante. También parece tener en los años recientes candidatos mucho mejores incluso que el PAN y el PRI. Y por otro lado, también la forma en la que podrían representar una oposición a López Obrador ante el rechazo tan importante que estamos notando contra el PRI, que esto ya lleva muchos años, ¿no? El PRI tiene unos negativos altísimos, se mantiene como el partido, ¿no?, prioritariamente visto como el que más daño le ha hecho al país. Negativos que no han disminuido, al contrario. No, al revés. De hecho, yo creo que el antiprismo de la población tiene mucho que ver con la intención de voto por Morena, digamos que es un espejo, ¿no? Y el PAN realmente ya no es lo que fue en algún momento, ¿no? El PAN sí parece ser una oposición frontal, pero se ve muy disminuido.
y no tiene una buena comunicación con el electorado. Esta semana ha titubeado completamente. Vemos a las figuras más importantes del panismo ser ambivalentes, ¿no? Ante el rol tan importante que jugó esta semana el López Obradorismo. En cambio, MC parece mantenerse en ese papel, ¿no? Y el titubeo de las figuras importantes del PAN, las declaraciones de Krill, pues es lo que menos necesita el país en este momento. Necesita más definiciones, sobre todo porque sí estamos viendo un electorado que a partir de los resultados de la elección intermedia que acabamos de pasar, pues sí tenemos una oposición al presidente, ¿no? Y sí tenemos un electorado, por un lado, que apoya a López Obrador, y por otro lado, un electorado que está en contra del proyecto de López Obrador. Lo que tú ayer comentaste y todavía el día de hoy en tu programa sobre el informe de gobierno de ayer. Digo, el informe de gobierno es irrelevante, el contenido creo, Pepe, que es irrelevante. Repitió lo mismo que ha dicho siempre López Obrador, porque es una mañanera multiplicada por 10. Creo que el tema es el inicio de una segunda mitad del sexenio con base en la movilización, en un gobierno más ideologizado, en un presidente más radicalizado, y este tema creo que es lo que va a marcar los próximos 3 años. Y en ese entorno de movilización, de comités de defensa de la 4T, de ataques reputacionales a las empresas, de mayores ataques a los críticos del gobierno, es donde va a surgir una candidatura de Morena a la presidencia de la República. Y a mí lo que me preocupa, Pepe, es que sea Claudia, sea Marcelo, sea Augusto Adán o sea alguien más, incluida la esposa, que muchos piensan que puede ser una posible opción en su momento. El tema es que va a surgir en un momento muy álgido, muy radical, muy ideologizado, muy polarizado. Ese es el tema. Entonces, la pregunta es si Marcelo, Claudia o don Pepe o doña Lencha pueden cambiar esa ruta de radicalización, de polarización y ser un presidente moderado, o va inexorablemente a seguir esa ruta de polarización en la que vamos a estar muy desafortunadamente metidos como país en los próximos 3 años. ¿Tú crees, Luis Carlos Ugalde, que a partir del día de hoy, primer día de la segunda mitad, primer día del cuarto año de gobierno de 6, el presidente va a empezar a perder la fuerza que tenía? Las encuestas lo llevan al 1 de diciembre, es decir, al día de ayer, de manera culminante con una enorme popularidad. Hablo de encuestas como la de Consulta Mitofsky, como la del periódico El Financiero. Reforma le da un poco menos de popularidad, pero al parecer el presidente de la República está en muy buenos niveles de popularidad comparado con, quizá con, en su momento equivalente con el doctor Ernesto Zedillo, en fin, mucho mejor que Enrique Peña Nieto. ¿Crees tú que la popularidad más allá de las acciones sea suficiente para seguir adelante? Yo creo que López Obrador va a seguir siendo muy popular por un periodo largo, es decir, yo no veo que en 2022 pueda ocurrir algo que lo desbanque, y seguramente hasta 2023 va a seguir así. En 2023 habrá que esperar qué ocurre, porque un tema que se le puede venir encima al presidente es un descontrol de la economía del país por desconfianza, por falta de ingresos suficientes, por gastos crecientes sociales. Pero por este próximo año 2022 yo creo que el presidente va a seguir siendo popular, y además creo que se va a hacer más poderoso todavía. Ten en cuenta que en 2022 se van a elegir 6 gobernadores y es probable que 5 de los 6 los gane Morena.